tenemos un enlace desde el interior del país y no nos alejamos del tema porque vamos a seguir hablando del colapso de los hospitales, de los cementerios en nuestro país. Nos trasladamos a Lambayeque con Javier Onofre Vances del semanario Expresión de Lambayeque. Javier, bienvenido a PBO. La situación de Lambayeque en este momento de la segunda ola. Hola Yude, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi saludo desde Lambayeque para ti. Así es, han sido días bastante complicados para Lambayeque y en particular para la provincia de Ferreñafe. Desde el lunes 12 de abril ya nos estaban recibiendo a pacientes COVID en el Hospital Referencial de Ferreñafe debido a la falta de puntos de oxígeno. Este hospital estaba funcionando con una planta que había sido donado debido a un empresario privado de nombre Galo Muñoz. El gerente regional de salud había anunciado la llegada de una planta de oxígeno que iba a ser gestionada por Respira Perú, que es una campaña promovida por la Conferencia Episcopal Peruana. Ayer, felizmente, ya se tuvo la grata noticia de la llegada de esta planta de oxígeno, que va a permitir poder atender a por lo menos 24 pacientes, pero leves y moderados del COVID-19. Esta situación en Ferreñafe ha sido bastante caótica. Te comento también, por ejemplo, que en cuanto al cementerio de Ferreñafe, ya apenas está hasta el 90% de capacidad debido a que todos los días estamos lamentando muertes de nuestros conciudadanos y eso ha hecho que incluso el cementerio, como te comento, esté ya hasta el 90% de su capacidad. Esperemos que con esta planta de oxígeno que ha llegado, te repito, gestionada por Respira Perú y el gobierno regional de Lambayeque, se pueda paliar un poco esta necesidad que tenemos en Ferreñafe. Javier, es cierto lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Respira Perú, el gobierno regional. Sin embargo, desde aquí, desde el gobierno central, se habla de compra de plantas de oxígeno, que mandamos una para acá, otra para allá, cuando es el sector privado o la sociedad civil organizada, como la iglesia, por ejemplo, quienes están realmente haciendo todos los esfuerzos y no solamente de la boca para afuera, sino a través de campañas, de donaciones, de pedidos de auxilio, incluso para el sector privado, quienes realmente están consiguiendo las plantas de oxígeno. Incluso yo sé que el gobernador de Lambayeque aclaró, desmintió una declaración del Ejecutivo porque se habían mandado plantas supuestamente a Lambayeque. Claro, no dijeron las compró el MINSA, pero se deja entrever, ¿no es cierto? Una persona que escucha aquí al gobierno central hablar de que están mandando plantas para Piura, para Lambayeque, puede pensar que el gobierno las compra, pero no es así. Así es, tienes toda la razón. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, había afirmado que se habían destinado 5 plantas de oxígeno para Lambayeque, lo cual pues a todos nos tomó por sorpresa porque eso es totalmente falso. Luego se ha rectificado el ministro, eso sí hay que decirlo, y señaló que en realidad lo que el MINSA había enviado son solamente 50 balones de oxígeno y 7 camas UCI. Lo tuvo que desmentir el gobernador regional de Lambayeque, el señor Luis Díaz Bravo, porque ninguna planta de oxígeno ha llegado por parte del Ministerio de Salud. Las 6 con las que cuenta Lambayeque o son gestionadas por privados o vienen por los mismos recursos del gobierno regional de Lambayeque. Te comentaré que en Lambayeque hay 74 camas UCI, absolutamente todas ocupadas, ya no tenemos más capacidad, y la planta de oxígeno que funcionaba en el Hospital Regional de Lambayeque, que era la más grande y servía incluso para poder atender a los ciudadanos que llegaban a hacer la recarga de sus balones, pues ya desde hace algunas semanas ha dejado de ofrecer este servicio para los ciudadanos, para la población, y solamente se ha restringido a aquellos pacientes que están hospitalizados en el Hospital Regional de Lambayeque. De acuerdo, Javier Onofre Vances, él es periodista del semanario Expresión de Lambayeque. Muchísimas gracias por esta información desde el lugar de los hechos. Gracias, Javier. Gracias a ti, Judy. Mi saludo desde Lambayeque. Buenos días. Deportivo. Esa es la información, Philip. Desde Lambayeque, el gobierno central no ha enviado ninguna planta de oxígeno y tuvo que ser desmentido por el propio gobernador regional de Lambayeque. Philip, adelante. Miren lo que pasa en el Perú, ¿no? ¿Quién ha puesto las plantas de oxígeno? Los privados, las colectas de los pobres. Los privados, la colecta de los pobres. Nunca antes en la historia de la República hubo tanto dinero en la caja del Estado. Nunca, ni en las épocas más alucinantes de bonanza, ni de la época del guano. Y sigue habiendo plata.
Y sigue habiendo plantas. Y no compran plantas. Y para colmo mienten diciendo que son sus plantas y van a tomarse la foto. Van a tomarse la foto. Evidentemente, si no hay plantas de oxígeno y no hay oxígeno, las personas se están muriendo. ¿Qué parte? No tengo que decirle. Es la empresa privada, el esfuerzo privado, el capital peruano. Ha sido el señor Rodríguez, el dueño de Interbank, el que ha donado más plantas que todo el gobierno. Ha sido el señor Rodríguez, el dueño de Gloria, el que ha donado más plantas que todo el gobierno. Ha sido el señor Roque Benavides, uno de los accionistas de Buenaventura peruano, que ha donado más plantas que todo el gobierno. Ha sido Cerro Verde, los antipáticos de Sauder, ha sido el verdadero ministro de Salud que tenemos, que se llama Ricardo Márquez, el hijo de una señora que comenzó humildemente vendiendo blue jeans hace 50 años. Ricardo Márquez es el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Nadie ha hecho más por la salud pública del Perú que un privado como ese gremio, que no es de Confiep. No es de Confiep. Y ese señor ha sabido ser ambulante en su momento. Y ese señor, evidentemente inteligentísimo, Ricardo Márquez, ¿no es cierto? Es algo así como el Erasmo Bon del Blue Jean. Erasmo Bon, donde comenzó en una bodega chiquititita de 80 metros cuadrados, con todos sus hermanos cargando cajas. El dueño de Willax, que también ha donado. Entonces, los privados, el esfuerzo privado, la quillatón, la gallotón, el guachotón, todo eso es la gente pobre dándole al curita porque confía en el curita comprando e instalando oxígeno. No es el MINSA, no es el Salud. Y eso no se lo dicen en los programas de televisión de la prensa, porque no pueden quedar mal esperando que les venga el nuevo reactivo, el nuevo billete, la mermelada. Porque, repito, no es solamente la mermelada al medio, es la mermelada de la ONG que contrata al periodista, al esposo de la periodista, que le da para su tatatín y tatatán. Esto ha pasado igualito el año pasado y se ha ocultado. Igualititito. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.